Quien sufre de TOC puede superar su patología con el tratamiento psicoterapéutico adecuado, lo que la hipnosis terapéutica le brinda a quienes sufren de este mal. Hablemos de qué es el TOC. Las obsesiones son pensamientos que sistemáticamente se manifiestan y persisten sin que la persona pueda hacer nada para evitarlos, y es precisamente como modo de ponerle fin que aparecen los rituales, que vendrían a calmar la ansiedad y el sufrimiento que estos pensamientos recurrentes al presentarse producen en la persona. Esta ansiedad se mitiga, se calma con el ritual, pero luego de este aparece otra vez el pensamiento obsesivo, nuevamente el ritual, y así en forma sistemática e infinita. Este es el sufrimiento de quien padece de TOC. Quien sufre de TOC es alguien que padece de un trastorno de ansiedad. El TOC se puede manifestar con obsesiones y acompañadas estas de rituales o no, obsesiones y compulsiones. Tanto las obsesiones como los rituales producen en estos enfermos un condicionamiento en su vida, toda vez que sus pensamientos están orientados, atrapados, dirigidos y condicionados a ese estímulo que es el que dirige, captando la atención del paciente TOC, y éste no es libre de alejar su pensamiento del mismo, sino que todos sus pensamientos y luego las acciones determinadas por estos se verán orientadas en respuesta al contenido de estos pensamientos, y luego acceder a la intensa tensión que como resultado de ese ritual consecuente deberá realizarse para dejar de sentir el impulso intenso que es precisamente el que da vida al ritual, para una vez realizado, actuado volver nuevamente a ese mismo proceso que no acaba, sino que cada vez se hace más continuo, sistemático, reiterado, y no le permite a quien sufre de TOC vivir su vida, pensar lo que desea, enfocar su atención en aquello que quisiera, sino que todo gira en los procesos del pensamiento que tienen nacimiento y final en la reiteración interminable de los rituales. Tanto obsesiones del pensamiento como rituales condicionan y determinan su vida, y tanto que muchas veces las personas que sufren de TOC tienen otras patologías concomitantes como resultado de estas, tales como depresión, diversos tipos de fobias, así como la fobia social, claustrofobia, agorafobia, algunas son estas. Puede vivenciar muchas otras, sumados a otros inconvenientes que pueden resumirse en la imposibilidad de desarrollar una vida normal, una vida común, como cualquier persona, en el ámbito que sea considerada, tanto en lo social como en lo laboral, en el nivel de formación, etcétera. Se ha hablado anteriormente de Paola, una paciente que al venir al consultorio tenía 24 años, había pasado desde los 17 años por innumerables profesionales de la salud, tanto de la salud mental como médicos y especialistas distintos, diferentes, en neurólogos, por ejemplo, que no pudieron ayudarle a terminar, como ella decía, con esos intrusos de su pensamiento que habían tomado su vida, ella lo sentía de esa manera, y de tal manera la habían tomado que cuando llegó a mi consultorio por primera vez y en respuesta a mi pregunta de por qué venía a verme, dijo: vengo porque quiero tener una vida propia. ¿Cuándo comienza el TOC? Generalmente en la adolescencia, aunque no pocos pacientes me han referido historias y narrado conductas infantiles que me hicieron presumir de que ya desde la infancia, y, por ejemplo, en un paciente varón que cuando acudió a la consulta tenía 40 años, en estado de hipnosis pudo recordar momentos en que no podía dejar su habitación sin tener todos sus juguetes alineados, y por categorías en primer lugar, luego fue por tamaños y más tarde por colores, de modo que le resultaba muy difícil dejar ese espacio para salir a jugar, y no lo hacía en momentos en que cree haber tenido 7 u 8 años más o menos, y si lo hacía era por exigencia de sus padres, o porque sí o sí debía ir al colegio, por ejemplo, cumplir con lo social, con las obligaciones que como niño se le imponían,
Pero estos pensamientos siempre le estaban impulsando, mostrando que debía volver a seguir con la rigurosa sistematicidad de sus juguetes, del orden en su dormitorio. Esto no le permitía jugar con libertad con sus amiguitos, de modo que su tensión se liberaba cuando podía nuevamente volver a su habitación y continuar con el orden y calificación de sus juguetes. Cuando adulto esto le seguía pasando con lo que llamara su atención y mientras manejaba, por ejemplo, o viajaba de alguna manera, manejando o puede ser como pasajero en algún colectivo, incluso en aviones, siempre sus pensamientos estaban tras algo que le permitiera anticipar las letras. Por ejemplo, cuando viajaba conduciendo autos, o como pasajero de algún colectivo o medio de transporte, su atención era atrapada por las chapas de los patentes y los números de las mismas, tratando luego de hacer un orden según la lectura que estos datos le permitieran, un orden alfabético en cuanto a las letras, un orden de prioridad en cuanto a los distintos tipos de vehículos que aparecían, un orden en cuanto a la numeración, etcétera. En fin, siempre para el paciente TOC es difícil la vida, es difícil en el sentido de la normalidad, háblese de un común mortal, a la que cualquier persona que no padezca de TOC puede acceder y vivenciar. Es decir, altera todo en la vida de esa persona. Si es en el plano de los afectos, la altera, en el plano de la educación también, en lo profesional también, en la vida de relación también. Por ello es que es importante tener presente cuando ya sea un niño, un adolescente o un adulto manifiestan de alguna manera este sufrimiento, por sobre todo en niños y en adolescentes, es importantísimo que quienes tienen en su responsabilidad velar por el bienestar de este niño joven, lo hagan pensando que no que debe dejar de hacer o de manifestar estas conductas que son evidentemente alteraciones y que se manifiestan de distintas maneras, pero quien es el adulto lo que hace es observar, ver esta manifestación que pone en evidencia a quien sufre de este trastorno de ansiedad o de algún trastorno de ansiedad. Pero también debe tener en cuenta que es alguien que sufre, que debe ser ayudado y, por sobre todas las cosas, que es alguien que sin la ayuda profesional no puede dejar de manifestar estas conductas y manifestaciones que son evidentemente diferentes a los demás niños o jóvenes con quienes se lo compara, pero que además no puede por la sola voluntad, normalmente se le exige poner voluntad, no puede dejar de manifestar estas conductas y o rituales TOC. Los pensamientos TOC tienen infinidad de formas de manifestarse, son muy comunes los pensamientos y rituales que tienen que ver con la limpieza, los de contenido sexual, los religiosos, etc. Aunque no necesariamente son estos los más comunes, porque cada persona es diferente y es su historia de vida muy condicionante en cuanto al modo y la forma en que este trastorno se va a presentar. Lo que sí es común a todos quienes padecen de esta enfermedad es su sufrimiento y la creencia subjetiva de que no van a poder nunca superarla, toda vez que sí se han ocupado de buscar ayuda, pero esta, al no ser la idónea, no les ha permitido llegar a buen puerto, toda vez que generalmente han sido medicados, y una vez dejada la medicación, estos síntomas TOC vuelven a presentarse con la consecuente frustración y normal deterioro que con el avance de la edad en la persona producen estos síntomas. Ya dije previamente que con la depresión y también las ideas suicidas, es muy común encontrar en los pacientes TOC esto, como así también intentos de suicidio. Lamentablemente ponen en práctica muchos pacientes TOC. ¿De qué manera actúa la hipnosis terapéutica en el paciente TOC? En primer lugar, me voy a detener en lo más significativo para quien sufre de TOC cuando está haciendo el tratamiento. Lo más significativo para sí es esto, darse cuenta que puede tener el control de sus pensamientos y también de los rituales. Es decir, durante el proceso psicoterapéutico con la aplicación del método Heinzmann, mi método de hipnosis terapéutica, la persona comienza desde el inicio a disminuir la ansiedad, a aprender a detener el proceso patológico de la reiteración sistemática del pensamiento TOC y consecuentemente también a inhibir el ritual, aprendiendo a disminuir los niveles de ansiedad que forman y dan vida a la compulsión o fuerte tensión ansiógena que le lleva a actuar vivenciando el ritual.
Este es el momento en que él o la paciente siente desde su interior más profundo que la solución, la cura, es posible. A partir de este momento se continúa el proceso psicoterapéutico hasta hacer que estos síntomas definitivamente dejen de producirse, como así también los rituales. La persona aquí comienza a recuperar su vida, a dejar esa energía que antes le tomaba, la patología TOC, en acciones, vivencias, proyecciones, planes, etcétera, para su vida, para su futuro, y comienza a andar un camino existencial que le permite hacer y experimentar su vida como nunca durante la enfermedad pudo. Y ni siquiera recuerda, o solo con muy pocos recuerdos, de momentos en que pudo hacer y vivir su vida del modo deseado y sin la presencia de estos intrusos en su pensamiento y en su acción, que no hicieron otra cosa que alejarle como persona de todo aquello que quería vivir y no podía. Caracteriza este trastorno de ansiedad y por el modo en que se manifiesta, que afecta todo en su vida, en lo rutinario, en lo social, en lo laboral, en lo formativo, en todo tipo de interrelaciones, etc. En cuanto a la diferencia si hay entre quienes la padecen en mayor número, si son varones o mujeres, no he notado diferencias de género, porque tanto hombres como mujeres se han presentado padeciendo de este mal, pudiendo rastrearse su comienzo ya en la infancia, aunque es en la adolescencia y en la juventud en que se manifiesta ya como un cuadro, como un trastorno, en que la persona se da cuenta de que algo diferente, algo distinto le está pasando, discrimina que no es normal lo que le pasa, generalmente se asusta y comienza a sentirse diferente, ante lo cual muchas veces se aparta, se aísla de los grupos, buscando fundamentalmente no ser descubierto. En esto que le ocurre, ya que muy comúnmente cree y teme que este ser diferente tiene que ver con una enfermedad mental. No son pocos los pacientes que relatan que en el momento de su adolescencia a veces se sentía o se eh, vivenciaba su preocupación hacia el TOC como quedarse colgado en sus pensamientos de el modo en que le producía temor y le hacía sentir diferente. Recuerdo ahora a María Elena que, habiendo parido a su segunda hija, ni bien llega a la casa con la bebita de escasos días, se puso a cocinar el alimento para su familia, y en momentos en que saca un cuchillo para cortar la carne que se disponía a colocar en la olla, comienzan a invadirla pensamientos que la aterrorizan, que están relacionados con ideas reiteradas de que ese cuchillo iba a cortar en pedazos y por pedazos a su niñita y la iba a cocinar, tal como si ese cuchillo fuera una entidad, una persona, alguien que podía hacer algo y ordenarle que lo haga. Dejó de hacer su tarea, se sintió descompuesta, pero los pensamientos una y otra vez se repetían. Inmediatamente fue al médico, le narró lo que le ocurría y tranquilizándola, le dijo que descansara, le dio unas vitaminas y le sugirió que el trabajo de parte la había debilitado, que se tomara unos días de descanso también en su casa, que nada hiciera salvo cuidar a su niña. Cuando volvió a su casa, nuevamente le asaltaron los pensamientos que le aterrorizaban. No entendía por qué, si sus hijas eran lo más preciado. Amaba a sus niñas, a su esposo, no sabía por qué pensaba esto. Aquella tarde durmió y, estando en su cama, se le ocurrió que para dejar de pensar esto debe sacar de su casa todos los cuchillos, y así lo hizo. Esto indudablemente fue el ritual. Al otro día su pensamiento estuvo ocupado en buscar la manera de idearse la forma y el tipo de comida que no le llevara como exigencia la presencia de ese utensilio tan necesario, pero que ni siquiera podía pensar la palabra que daba luego vida a la imagen del objeto, cuchillo, y luego a todas las horribles ideaciones que le mostraban cómo cortaba a su niñita. Resulta fácil imaginarnos cómo de intenso era su sufrimiento entonces. Por más que intentó frenar sus pensamientos, no pudo, de modo que hubo de sacar de la casa otro objeto que tuviera punta, y luego siguieron los objetos duros que podían ser transformados en objetos punzantes y por ende en armas que dañarían a su hija. Pasaron los días, ya no comía, solo lloraba y no encontraba en la ayuda de su médico mejora, es decir, dejar de pensar en dañar a su niña y consecuentemente sacar de su casa todo objeto que pudiera utilizar para ello. Se sentía una criminal y no podía dejar de llorar por ello. Fue la próxima visita a su médico, en la que fue llevada por su esposo otra vez durante la misma semana, que éste lo deriva a mi consulta. Toda persona padeciente de TOC, si asiste a su tratamiento psicoterapéutico y persiste en podrá superar de la patología TOC.
El padeciente de TOC debe saber que el proceso psicoterapéutico es un camino no lento, lleno de obstáculos, dificultades, que no será tan rápido como quisiera, pero que será el único recurso que le permita librarse de este mal, del TOC, que tanto le hace sufrir, y una vez logrado esto, podrá lograr vivir una vida plena, tomando el timón de su vida, y hacerla como cualquier otro mortal que viva su vida sin otras dificultades que las que el diario vivir le presente. Camino que únicamente él o ella pueden transitar y en la compañía del profesional que le brinde su conocimiento y experiencia para ayudarle a superar la patología que tanto le hace sufrir. La ayuda es posible, la superación del TOC es posible, solo quien la padece debe buscar a alguien idóneamente formado, un especialista de la salud mental, que le permitirá superar el TOC y vivir una vida plena. Muchas gracias.